Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Elmer. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Muy bien. Elmer, usted no estuvo en la clase pasada, ¿cierto? Sí. Estuve, pero por encimita porque venía en la moto y Bueno, iba a su trabajo. Y listo. entonces, pero sí escuché la clase luego, la vi completa por YouTube. Listo. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En el día de hoy vamos a realizar la clase de lectura crítica. Para ello está la profe Xiomara Gómez. Ella hoy va a tratar de poner a prueba los conocimientos que adquirieron con ella en la clase pasada. Entonces, con mucho gusto le dejo la clase, profe. Listo, muchas gracias Álvaro y buenas noches a las personas que están participando en esta noche. Elmer, William y Joana, bienvenidos y bienvenida a esta clase práctica. Sí, señor, Álvaro tiene toda la razón. La clase de hoy va a ser más práctica y vamos entonces a intentar recoger aquello que hablamos la clase anterior. ¿Qué fue lo que hablamos la clase anterior? Nosotros habíamos hablado de que hay unos niveles de lectura que nosotros aplicamos a cualquier tipo de texto y que precisamente son esos niveles de lectura que me permiten inferir lo esencial en cualquier tipo de texto. Y es, venga, ¿cuál es la intención principal y cuál es la estrategia comunicativa? Decíamos que precisamente el reconocimiento, tanto de lo que quiere hacer el autor, que es la intención principal, y la manera en que logra cumplir su propósito, que es la estrategia, decíamos que cuando estos niveles de lectura me llevan a inferir, a reconocer estos dos elementos, pues yo ya tengo con qué defenderme básicamente digamos, en este examen. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde más enfatiza el ICFES en nuestra comprensión lectora, reconocer intención y estrategia, pero también manifestábamos que cuando yo reconozco intención y estrategia, también reconozco primero tipo de texto, ¿cierto? Decíamos, venga, ¿qué tipo de texto será este? Entonces, estos tipos de texto también nos conviene reconocerlo a partir de la intención, porque ya vamos identificando elementos formales que corresponden en efecto a esa tipología de texto. Decíamos que también cuando yo reconozco principalmente la intención, aparte de que me permite reconocer el tipo de texto, me permite reconocer el tema central del cual se está hablando y en especial el sentido general del mismo. Entonces, por eso decimos, esa intención principal reconocida nos va a servir muchísimo. Primero y segundo, con respecto a la estrategia, puedo reconocer precisamente esas pequeñas intenciones que me ayudan a darle solidez a esa gran intención. Sí. 6-7. Aquí tenemos aquí. ¡Ay, vea, llegaron más participantes! ¡Bienvenidos! ¡Qué chévere! Bien que nos vayamos añadiendo más a esta sesión. Y entonces decíamos, bueno, reconocemos esto en esencia, pero también, entonces decíamos la clase anterior. Tengo 3 niveles de lectura, los cuales aplico a cualquier tipo de texto. Recordemos que los textos se nos pueden presentar en recuadros, en imágenes como este que ustedes están viendo en este momento. Los llamamos textos discontinuos. A veces contienen datos, informaciones, textos discontinuos de carácter objetivo que me quieren mostrar algo que se aleja de la opinión del autor, o hay textos que me quieren mostrar reflexiones e interpretaciones de ese autor, bien sean textos discontinuos como en estos como recuadros, pero también podemos ver estas mismas intenciones sobre los textos continuos, no solo sobre los recuadros, sino sobre los textos que están escritos en párrafos y estructurados. Y precisamente decíamos, cada uno de estos textos tiene unas intenciones, unas estrategias que ayudan a formar dicho texto y eso es lo que nosotros vamos a reconocer. Precisamente, decíamos en la clase anterior, ciertas intenciones me ayudan a reconocer el tipo de texto. ¿Será que si yo identifico que un texto me quiere contar una historia y con ella hacerme imaginar, entonces reconozco aquí que estoy hablando del texto narrativo? Decíamos que cuando vemos textos que tienen la intención de informar sobre elementos que refieren a la realidad y esa información no tiene opinión de la persona que hace el texto, o sea, del autor, hablamos de textos informativos y expositivos, pero que cuando veíamos que hay textos que tienen reflexiones, opiniones, conjeturas, cuestionamientos de alguna persona,
es decir, interpretaciones. Aquí vemos, bueno, como tal que se está mostrando la interpretación de la realidad por parte del autor. Eso quiere decir que es un texto subjetivo. En el caso de los otros eran textos objetivos, en este caso es un texto subjetivo porque muestra esa interpretación del otro y yo estoy analizándola. Y entonces esto me ayuda a diferenciar los distintos tipos de texto precisamente porque cuando yo logro identificar que estos textos que me muestran una interpretación y que me quieren convencer sobre esa interpretación por medio de argumentos, reconozco que es argumentativo, entonces yo ya identifiqué aquí los 4 tipos de texto fundamentales y precisamente son los que digamos que son los que sobre los cuales nos van a evaluar en esta prueba y en efecto vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar. Nosotros bueno, chistoso, compartimos un documento en PDF. Creo que ya las personitas lo tienen, ya tenemos entonces a las personas que están acá, son 5. 4, 5. Oiga, esta clase está buena, está prácticamente personalizada. Entonces, aquí a Ávila, a Elmer, a Joana, a Alejandro y a William, les pido el favor que aprovechen en la participación. Porque precisamente cuando nosotros participamos, también podemos aclararle al otro. Entonces, pues ojalá sea posible, ahí en el chat intentaré hacer preguntas muy concretas con respecto a esto. Les traje harto trabajo, entonces, nada, aprovechemos a participar lo mejor posible porque la clase está prácticamente para ustedes, nomás poquitos, aprovechemos. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos con este texto, el texto 1. Del texto 1 se desprenden 2 preguntas. Se pueden dar cuenta que el texto 1, ¿qué es? Una caricatura. Por favor, una historieta. Entonces, analícenla, mírenla bien, reconozcan intención y estrategia, por favor, y analicen también en las preguntas aquello que me están preguntando. ¿Sobre qué? ¿Será una tarea positiva? ¿Será una tarea negativa? ¿Qué es lo que me están evaluando en esta pregunta particularmente? Entonces, por favor, empecemos. 2 preguntas, tengamos en cuenta que vamos a trabajar el tiempo, son 4 minutos. Es decir, en promedio ustedes tienen 1 minuto 45 segundos para responder a estos exámenes. Vamos a dar 2 minutos por pregunta. Así las cosas son, tienen hasta las 7:52 para responder a esto. Y por mucho, 7:53, ya que es por cortico. Entonces, por favor, espero sus respuestas en un mensaje en el chat. ¿Listo? En un solo mensaje las 2 respuestas. Gracias. Estoy atenta. 2 minutos. Buenas noches. Buenas noches. Hola César, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, aquí trabajando fuertemente con ustedes. Me alegra que hayas venido y ya vamos a empezar la socialización precisamente de este texto para que estés presente y participes en las siguientes actividades. ¿Listo? Ok, profe. Vale, César, gracias. Espero si puedas seguir participando. Bueno, Ver, listo. bien, entonces, a ver, ¿quién más me envió por acá? Ya tengo las respuestas de William. Listo. Vamos a ver. ¿Será que arranco ya? ¿O seré muy acelerada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Quiero ver las respuestas de Joana. Creo que todavía no las tengo. Bueno. Entonces, vamos a analizar el texto. Decíamos, cuando nosotros leemos un texto, aplicamos 3 niveles de lectura. Literal, inferencial, crítico. Literal es cuando reconozco las partes y cómo funcionan dentro del texto, luego las articulo y eso me permite reconocer los sentidos generales. Y entonces, cuando yo analizo una caricatura particularmente, Joana, muy bien, gracias, ahí tengo tu respuesta. Listo, entonces cuando yo estoy analizando una caricatura, bueno, en este caso es una historieta entonces, en donde vemos aquí a un niño, ¿cierto? Son 4 escenarios, 4 momentos, 1, 2, 3, sí, son 4, donde el niño manifiesta, bueno, mira su texto y con esta carita, miren la cejita, dice, esta mala nota rebaja mi autoestima. ¿Qué le dice la maestra frente a esto? Deberías esforzarte más.
se queda pensándolo y ahora dice su negación de mi victimismo, es decir, esto rebaja mi autoestima, hace que se rebaje aún más mi autoestima. Entonces, aquí podemos decir que, y mire aún más con esa ceja, el ceño, los gestos, también en las imágenes nos ayudan muchísimo a establecer los sentidos. Entonces, aquí precisamente, a partir de estas pistas señaladas y también lo que vemos como tal en la imagen, es decir, aquella lectura literal, nos permite inferir que en efecto el autor del texto en este caso pretende reflexionar sobre el actuar del niño. Ay, ahora se me bloqueó este computador. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces el autor de este texto? Reflexionar sobre el actuar del niño. ¿En qué consiste el actuar del niño? Es un niño que parece que se liga a la mediocridad. Entonces, ¿por qué a la mediocridad? Porque se sigue excusando para seguir, digamos, como en este caso, manifestando su baja autoestima por sus notas. Entonces, como una persona mediocre. Entonces, esto como tal podríamos decir que es la intención del autor. Reflexionar sobre ese actuar del niño. ¿Por qué del niño? Precisamente porque es lo principal, lo que más se ve en cada una de las imágenes. ¿Listo? Entonces, reflexionar sobre esa mediocridad que el niño refleja en el colegio, digámoslo así, esa actitud. Pues bien, ahora, primera pregunta y segunda pregunta. La primera pregunta, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior que hablábamos de que nosotros podemos encontrar tareas negativas o positivas? Y bueno, también quiero resaltar lo siguiente. Manifestábamos en la clase anterior que sí a nosotros nos evalúan mucho ese nivel de lectura inferencial en gran parte de las preguntas, pero es que también cuando yo escojo una opción y completo la oración, estoy generando una afirmación o una inferencia que surge bien sea de su lectura literal, bien sea de su lectura inferencial o bien sea de su lectura crítica. Es decir, estoy generando una afirmación. Y cuando usted completa una afirmación, eso es una inferencia, eso es una conclusión, es algo que usted puede decir del texto o puede no decir del texto, en caso de que su tarea sea negativa. Entonces, precisamente para poder identificar aquello que completa coherentemente la afirmación que yo estoy completando, entonces tengo que reconocer las pistas en la primera parte del enunciado. Y decíamos, las pistas las reconocemos en tanto usted identifica si su tarea es positiva y con respecto a qué. Ahora sí, la intención principal consiste en mi tarea es positiva con respecto a qué, a la intención principal. Aquella intención, la que yo ya reconocí a partir de las pistas, ¿cuál es la intención? Reflexionar sobre el actuar del niño, sobre el actuar o esa actitud mediocre. Entonces, en ese sentido, ¿qué se relaciona con eso que identificamos? ¿Será que la intención principal consiste en criticar la inconformidad con el sistema evaluativo? Vemos que sí quiere criticar, pero no la inconformidad con el sistema evaluativo. Probablemente el niño manifieste el asunto de la baja nota, pero esta pista no nos permite entonces manifestar que la intención sea referida al sistema evaluativo o cuestionar la severidad de la educación actual y pues por supuesto vemos aquí que no hay nada severo, entonces tampoco es la intención del texto, aunque sí es, digamos, como a ponernos a pensar un poco de esto. O será objetar, miren que aquí el hecho de cuestionar, reflexionar estos actos parece que sí se puede decir que surgen del texto porque muestran aquella interpretación del autor. Esto parece ser un texto que al tener esta interpretación del autor, donde se pretende reflexionar sobre este actuar, es un texto subjetivo, ¿sí? Un texto que procura mostrar un punto de vista, pero ¿a partir de qué? ¿Cómo lo logra? Por medio de una historia. Esa es la estrategia comunicativa. Entonces, el texto sí quiere estos propósitos, pero hay que buscar cuál completa coherentemente. Y ya vemos que objetar la búsqueda de fuerzas ante el fracaso, él no está buscando fuerza ante el fracaso, todo lo contrario, se liga a ese fracaso, entonces por eso no funciona. Así que si yo completo la afirmación con la B, me resulta coherente, de acuerdo a esas pistas que yo ya resalté en esta partecita, ¿cierto? En esta partecita, pongámosla aquí en rojito. Y entonces decíamos, la intención principal de la caricatura consiste en reflexionar sobre la incapacidad personal de crecimiento, una afirmación completa y coherente. Muy bien para las personas que expusieron la B. Esto
Miren, la identificación en este caso de la intención principal del texto, la mayoría lo identificó, pero pilas. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa, o sea, uno me refiero ya ahora sí, uno de evaluador, yo de evaluadora, y lo he visto en muchos textos, en la mayoría. Muchas veces cuando uno les evalúa la intención principal de los textos, los quiere confundir con las intenciones pequeñitas. Por ejemplo, entonces, en este caso es reflexionar sobre la incapacidad personal de crecimiento, pero yo podría poner como otra opción, es mostrar la posición de una profesora. ¿Sí? Y esa es una pequeña herramienta para lograr reflexionar sobre la incapacidad de crecimiento. Entonces usted como lector no se me deje confundir. La intención principal refiere a eso general, a eso que coge todos los elementos del texto y los reúne en una afirmación, como se acabamos de ver en el caso de la B. ¿Listo? Espero haya quedado claro este asunto. Ahora, en el caso de la segunda pregunta que surge de esta imagen, es decir, no, ni siquiera es pregunta, ¿no? Esa afirmación con respecto a la imagen, vamos a ver qué funciona, qué completa coherentemente de acuerdo a las pistas de la primera parte del enunciado. De nuevo, que no se nos olvide, así como el texto requiere comprensión, las preguntas también. ¿Qué dice la pregunta? Dice, la docente frente al reclamo de Calvin, la docente, mamá chica, entonces tenemos que fijarnos en una parte del texto. Frente al reclamo de Calvin plantea una posición, mi tarea es positiva, pero se va dirigida a un personaje. La docente frente al reclamo de Calvin, ¿qué posición plantea? Entonces, en este caso, nosotros estamos haciendo una lectura de un personaje. Dígame cuál es la posición del personaje a partir de esta pista que les está presentando. ¿Qué hace el personaje o la profesora precisamente? ¿Cuál es la posición que podemos inferir que surge de la docente frente al reclamo a partir de ese segundo recuadro? Y entonces está el niño diciendo, esta mala nota rebaja mi autoestima. Viene el segundo recuadro. Dice ella, entonces te deberías esforzar más para no tener malas notas. Entonces aquí ella responde a lo que está diciendo Calvin, ¿cierto? Hace una crítica a lo que está diciendo Calvin, que finalmente es cuando él dice, ay, su negación a mí mismo rebaja mi autoestima. Pero lo que hace ella es criticar lo que Calvin está diciendo. Así que vamos a ver cuál es la posición. Vamos a completar cada una a ver si funciona. La docente, frente al reclamo de Calvin, plantea una posición crítica al cuestionar su postura. Cuestiona, evidentemente, la postura del niño. Parece que funciona. Parece que esa afirmación, esa inferencia, esa conclusión que sacamos respecto a esas pistas funciona. Miremos la B. ¿O será que la docente frente al reclamo de Calvin plantea una posición reflexiva al pensar sobre sus palabras? Pero aparte de que ella lo piensa, lo expresa, primero, y segundo, es en especial frente a la actitud, la postura de él, más no tanto frente a las palabras. ¿Listo? Entonces no es tanto que piense sobre las palabras, sino lo que está enunciando con esas palabras, una postura, es una posición lo que él está manifestando. ¿Y cuál es la posición? Una posición mediocre. Y ella se lo está criticando. Entonces funciona más la A que la B, que en este caso me quedó mal escrita, debería decir B y no D. O será que vamos a completar la C, a ver si es coherente o no es coherente. ¿Será que la docente frente al reclamo de Calvin plantea una posición debatible al intentar rebajar sus palabras? No me funciona esta afirmación. ¿O será que la docente frente al reclamo de Calvin plantea una posición indiferente al no darle importancia? Si le da importancia, evidentemente, aquí vemos que cuestiona. Si cuestionas porque le da importancia a lo que está diciendo el niño. Así las cosas, en este caso, la respuesta correcta viene a ser la opción A, es decir, esa que cuestiona, que completa coherentemente lo que se plantea en la primera parte del enunciado. Y analizamos también las otras, y aparte de reconocer en este caso la respuesta correcta en un principio, descartamos las otras. Miren, no se le olvide, señor lector, el CART es fundamental. A veces hay trampitas que se nos escapan. Entonces, analizar cada uno de los enunciados respecto a una tarea nos sirve mucho también para nosotros aprender a descartar y en esa medida escoger. Esto, como les dije la vez anterior, es de práctica.
Si usted quiere ser un buen lector crítico, hay que practicar. Por eso, digamos, manifestamos acá este momento ya de práctica como tal. ¿Listo? Pero si su merced puede, mire otros textos, mire otras opciones, al menos por internet, para que siga practicando y se haga un gran lector crítico. En este caso empezamos, digamos, con texto, afirmaciones que pueden ser fáciles, ¿sí? Más bien, digamos, que surgen de aquello que vemos de pronto de una forma un poco más completa, pero hay tareas que sí ya requieren un poco más de elaboración y no les niego que sí les están poniendo nivel, entonces vamos a ir poco a poco subiendo esto. Bueno, tenemos entonces ya nuestras respuestas, espero haya sido claro. No sé si tengan alguna pregunta, cuestionamiento, objeción, o si les quedó claro el por qué es una u otra opción en estas preguntas. Entonces díganme, si les quedó claro, ¿podemos continuar? Claro, profe. Listo, muchísimas gracias. Bien, nos vamos entonces con el siguiente texto. El siguiente texto ya no se los pongo tan suave, ya no va a ser discontinuo. No, mentiras, los textos discontinuos no siempre son fáciles de leer. Mentiras. Pero vámonos con un texto continuo. Por favor, lo analizamos, lo leemos y respondemos a las siguientes preguntas. No las puse numeradas, entonces, de nuevo, pregunta 1, 2, 3. Son 3, y 4, son 4 preguntas. Entonces, espero que me envíen, por favor, en un solo mensaje, las 4 respuestas. En un solo mensaje, por favor, para que no se nos dispersen las respuestas. Es que así puedo ver y comparar cómo vamos a ver en dónde enfatizo. Entonces, en un solo mensaje, las 4 respuestas. Yo estoy atenta. Entonces, por favor, ya les digo cuánto tiempo. Listo, a las 8:14 paramos. ¿Listo? Muchas gracias. Estoy pendiente. Carare, en la carrera 4F con calle NTC 204 hay una moto abandonada desde esta mañana. Profe, ya puede compartir. Sí, gracias. El compañero que envió ahorita las respuestas, disculpe, las puede enviar de nuevo. Se me fue, como cerramos, se fue la sesión. Entonces perdí las respuestas. ¿Las puede enviar, por favor? Y ya vamos a empezar la socialización. Bueno, ahora sí, compartimos pantalla y nos fuimos, pues. Entonces aquí vi las respuestas de Ávila. Y por favor, el compañero, discúlpeme, me puede enviar de nuevo entonces las respuestas. Y espero las de los otros compañeritos, por favor. Listo, Elmer, gracias. Bueno, entonces aplicaremos aquí para este texto el mismo proceder. Bueno, permítanme un segundito, estaba mirando yo aquí. Bueno, vamos aquí con este texto, decíamos, es la misma dinámica. ¿Cuál es la misma dinámica? Reconocer, vamos a ver qué podemos extraer o concluir alrededor de la intención central de este texto.
Entonces vamos a hacerlo entre todos, por favor. De acuerdo al contenido que ustedes vieron, el autor del texto, en este caso la autora del texto, la señora Berenice González, les pregunto, ¿está planteando su posición propia o nos está informando sobre un hecho o un acontecimiento o un conocimiento? ¿Qué está haciendo la señora Berenice González? ¿Qué hará la señora Berenice González con su texto titulado México preocupado por la degradación de la calidad del aire? Les pregunté entonces, ¿será que la señora Berenice González quiere mostrar un punto de vista propio? El autor, ¿cierto? ¿Será que la autora quiere esto? ¿O será que la autora quiere como tal mostrar informaciones? ¿Qué quiere hacer entre estas dos? ¿Qué querrá hacer la señora? ¿La primera o la segunda? Pongámosle 1 o 2. Me envían en un mensajito. ¿Qué quiere hacer? ¿1 o 2? Pongámosle, demostrar un punto de vista propio o mostrar informaciones sobre un conocimiento. A ver. Listo, William, muchísimas gracias por tus respuestas. A ver, ahí vemos ya las distintas opciones que tomaron. Me encanta, a mí me gusta mucho ver esto precisamente para ver cómo es que se están generando nuestros razonamientos. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo escojo una opción, estoy terminando de completar una afirmación y esta afirmación surge precisamente de un razonamiento que puede surgir de acuerdo a las informaciones presentadas. Y muchas gracias, William. Entonces, William dice además, vea, la autora de este texto nos quiere mostrar informaciones sobre un conocimiento. En efecto, este es un texto que podemos decir, de acuerdo a esto que, ¿cuál fue el compañero tan bonito que me respondió? William. El compañero William nos dijo, mire, sí, en este texto la autora quiere mostrar informaciones sobre un conocimiento. Vamos a quitar esta opción. Entonces, ahora sí, esta intención nos denota la intención de un texto o expositivo o informativo. Esto como así, es decir, es un texto que es objetivo como tal en la posición del autor del texto. Así las cosas podemos decir que el texto quiere informar sobre, ahora, como tal, podemos decir que nos quiere informar sobre los estudios que Mario Molina hizo y que impulsaron la ciencia atmosférica. Esto, ¿de dónde lo sacamos? Ya vamos a mirar entonces de dónde surge precisamente esa afirmación. Y es precisamente a partir del reconocimiento de la estrategia comunicativa atmosférica. Antes que nada, quiero hablar sobre lo siguiente. Bueno, antes de continuar con esto, imagínense que hay un tip, una herramienta que nos va a servir mucho, pero que yo la manifiesto en este momento para que la vayamos practicando. Pero mucho cuidado, no se me van a quedar con lo básico, sino con el hecho de que esta herramienta se va a aplicar sin dejar de lado la importancia de la lectura completa del texto. Esto es muy importante, porque cuando yo leo completo el texto ya puedo como tal reconocer qué quiere hacer principalmente con respecto a qué tema central. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Antes de continuar con el reconocimiento de la intención y la estrategia en el texto principalmente, quiero resaltar que nos sirve echarle un ojito a ver qué es lo que tengo que hacer. Echarle un ojito primero a las preguntas, pero solamente para hacernos una idea de aquello que vamos a ir reconociendo en nuestra lectura, no para que nos cerremos a buscar la pregunta o la respuesta o aquello que tenemos ahí y después no permitamos a nuestro cerebrito
generar las conexiones adecuadas que permiten establecer el sentido de aquello que me están preguntando. A veces la amarramos con eso y por eso se los manifiesto en este instante. Si bien la profesora Xiomara se está atreviendo a dar esta herramienta en un principio, es para que ustedes lo tengan claro, más bien la vayan practicando desde ahorita sin dejar de lado el hecho de que es necesario entender el texto en su totalidad, ¿sí? Estoy entendiendo intención y estrategia. ¿A qué me refiero entonces? Vamos a ver qué nos están preguntando primero que todo. Es falso decir que el segundo párrafo se encarga de, como tal me está diciendo, identifique de lo que se encarga el segundo párrafo, pero pues escoja la opción que muestre aquello que no, de lo que no se encarga. Pero para escoger aquello de lo que no se encarga, entonces usted tiene que buscar aquello de lo que sí se encarga para descartar. Entonces tengo una primera tarea que es negativa con respecto a un párrafo específico en el texto. Siguiente tarea me está diciendo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón de que el señor Molina haya contrariado un estudio anterior? Entonces, un estudio que había hecho alguien, el señor Molina lo contradice. ¿Por qué? Porque identifica lo nocivo. Bueno, contradice lo que se manifestaba en el primer estudio. ¿A qué se debe? Vamos a buscar la razón. Y la última, ¿qué podemos afirmar de acuerdo al contenido? Es una pregunta netamente inferencial, o sea, de todo ese contenido, ¿qué sí se puede afirmar? Y por último, me está diciendo, de acuerdo a lo que leímos, manifieste usted, señor lector, un posible orden que nos ayuda a resumir el contenido. Entonces vamos a mirar precisamente, a partir ahora sí, de lo que identificamos como intención y estrategia, cómo podemos responder a estas preguntas. Entonces, veníamos manifestando, bueno, el texto tiene la intención de informar sobre los estudios que Mario Molina hizo y que impulsaron la ciencia atmosférica. Les pregunto, o bueno, me gustaría saber si de pronto me pueden responder, ¿cómo se relaciona eso con el título? México preocupado por la degradación de la calidad del aire. ¿Cómo se relaciona este título con lo que se está diciendo aquí con respecto a la información central del texto? ¿Por qué el título dice México preocupado por la degradación de la calidad del aire? ¿Qué tiene que ver Mario Molina con México? ¿Será que me pueden hablar o están bloqueados los micrófonos? ¿O qué pasó? ¿Yo por qué estoy haciendo esa pregunta? Miren, yo quiero resaltar acá que nosotros decimos, el texto quiere informar sobre estos estudios que este señor realizó y que impulsaron precisamente la ciencia atmosférica. Listo, Ávila, ya la tengo corregida. No obstante, México precisamente refiere al señor Mario Molina, puesto que Mario Molina es mexicano. ¿Y por qué México preocupado por la degradación de la calidad del aire? Precisamente porque el señor Mario Molina representa, muy bien William, representa a México como mexicano y como una persona que ganó prácticamente un Nobel de Química, que ganó un Nobel de Química con estos estudios alrededor de la atmósfera y la calidad del aire. Listo, por eso el título. Y ahí entonces, ahora sí, ¿cómo hace la señora Berenice, la autora del texto, para informar que estos estudios impulsaron la ciencia atmosférica? ¿Cómo hizo la señora Berenice? Pues aquí vemos en el primer párrafo, nos manifiesta precisamente en qué consistió la investigación del doctor Mario Molina en el año 74 y qué fue lo que produjo como tal, que fue el Premio Nobel de Química. Entonces, esa investigación sobre la reducción de la capa de ozono a causa de la emisión de clorofluorocarburos. El señor Mario Molina permitió reconocer esa investigación y eso nos informa en el primer párrafo. Para lograr informar precisamente sobre el estudio que hizo Mario Molina y cómo impulsó la ciencia atmosférica, entonces además nos manifiesta aquí en el segundo párrafo, a partir de la señora Wendy García, una investigadora del Centro Mario Molina,
nos informa entonces precisamente en qué consistió el estudio. Aquí, esto está entre comillas, y entonces nos dice, el estudio del ozono estratosférico es central para la vida, ya que protege a los seres vivos. Las emisiones de esto que él detectó, que habían muchas, aumentaron después de los años 30. Nos informa Wendy García. Wendy García, ¿quién es? Una persona que trabaja en el Centro Mario Molina y que la señora Berenice, que es la autora del texto, toma. Wendy García es una autoridad intelectual que la señora Berenice está utilizando en el texto precisamente para exponerme en qué consistió el estudio del señor Mario Molina. Así de sencillo. Entonces, Wendy García es una herramienta, es una estrategia, es un uso. Aquí nos damos cuenta. ¿Por parte de quién? ¿Quién utiliza Wendy García? Pues la señora Berenice, ¿no? Que ella es la autora del texto. Y entonces, nos sigue diciendo la señora Berenice, mire, esto dice García. García hace un recuento de las primeras mediciones que hizo Lovelock. Bueno, entonces aparte, dice García que las primeras mediciones que hizo Lovelock al inicio de los 70 se concluyó que estos CFC se acumularon sin consecuencias para el medio ambiente. Pero pilas, James Lovelock, ¿quién es? James Lovelock es otro investigador. Molina identificó que estos gases sí hacen daño. Lovelock reconoció en los 70 que no hacen daño. Molina contradice a Lovelock. ¿Quién nos está informando eso? Pues Wendy García, una persona que trabaja en el Centro Mario Molina y a la cual refiere la señora Berenice para sustentar o para mostrar en qué consistieron los estudios, en qué consistieron los estudios de Molina y cómo impulsaron a la ciencia atmosférica, porque ese es su sentido, su intención principal. Entonces ya vemos aquí cómo funciona ese segundo párrafo, que en otras palabras nos está mostrando el análisis de una experta en el tema. ¿Y por qué me centré en el segundo párrafo? ¿Se acuerdan que hay una pregunta alrededor del segundo párrafo? Bueno, vamos a ver entonces. Muy bien, para lograr ese gran propósito de informar sobre los estudios, recuerden ustedes, la gran intención que hace también entonces la señora Berenice. Entonces aquí sigue con el relato. 2 años después, Molina y Rowland, o sea, el estudio de ellos, señalaron que cuando estos gases se descomponen, miren que aquí está la causa, que nos hacen en una pregunta. Dígame cuál es la causa de por qué Molina cambió, digamos, o contradijo a Lovelock, que fue el primero que dijo, no, esos gases no hacen daño. Y Molina dice, sí hacen daño. Y entonces nosotros decíamos, o bueno, en la pregunta decía, ¿debido a qué? Bueno, entonces Molina señaló que cuando estos gases se descomponen en la estratosfera, produce radicales que destruyen el ozono. Listo. ¿Quién señaló esto? García. ¿Quién es García? La persona experta a la cual refiere la señora Berenice para podernos exponer e informar este conocimiento. Vea, esa es la estrategia que utiliza. Bueno, y entonces continúa aquí mostrándonos precisamente cómo esto impulsó la ciencia atmosférica. Entonces nos dice, estos estudios de Molina impulsaron estos estudios de la ciencia atmosférica. Ahora nos habla de la ciencia atmosférica como tal, que esta se ha convertido en una actividad multidisciplinaria y que además requiere nuevos y sofisticados instrumentos tecnológicos. Y además nos muestra qué está haciendo el señor Molina hoy, cuáles son sus nuevos trabajos, en qué está trabajando actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, está trabajando en este campo. Listo. De esta manera es que la señora Berenice logra informar sobre los estudios que Mario Molina hizo y que impulsaron la ciencia atmosférica. Así es que logra cumplir ese propósito. Vámonos ahora sí con las preguntas, retomando ahora sí eso que identificamos. Decía entonces, la primera, ¿es falso decir que el segundo párrafo se encarga de, esta pregunta es negativa? En otras palabras, sus tareas negativas, ¿cómo se infieren? Identifique aquello que no se puede decir. ¿Con respecto a qué? Es el otro elemento de mi pista. Vea, con respecto al segundo párrafo. Entonces, en otras palabras, señor lector, señor estudiante, señor patrullero y futuro subintendente, dígame su merced, ¿qué no se puede decir del segundo párrafo? A ese párrafo que le metimos tanto en la ficha en nuestro análisis.
¿Qué no se puede decir? Nosotros vemos lo que sí se puede decir. ¿Qué sí se puede decir? En otras palabras, podemos decir que en el segundo párrafo, el autor del texto refiere a una autoridad intelectual, a una autoridad en el tema del cual se está exponiendo, para informarnos en qué consistió el estudio del señor Mario Molina y por qué nació el estudio y cómo contradijo otro estudio. Eso es lo que sí hace ese segundo párrafo. Pero como mi tarea es buscar lo que no, vamos a descartar lo que sí. Entonces les pregunto, señores lectores, a ver qué pasa. Si su tarea, bueno, decíamos, mi tarea es buscar lo que no, de lo que no se encarga el segundo párrafo. Díganme de qué sí se encarga el segundo párrafo, ya que vemos las informaciones de nuevo. ¿Qué sí hace el segundo párrafo? ¿Qué sí hace el segundo párrafo? Envíenme un mensajito. A, B, C o D. ¿Qué sí hace el segundo párrafo para descartar? Discúlpame. La prueba. Sí, muy bien. El segundo párrafo sí informa las explicaciones de una científica. ¿Cómo es que se llamaba la científica? Wendy García. Ah, sí, señor. Sí nos informa sobre las explicaciones de una científica, pero como mi tarea es buscar lo que no, se fue esa opción. No me sirve. Citar las referencias de García hacia un estudio. Muy bien, que es una cita. Referir a alguien que no es el autor del texto para traerlo y decir esto lo dijo él. ¿Cómo vemos esas citas? Con las comillas que se muestran acá, las que yo señalé. Muy bien, señor, aquí, ¿quién fue el que me dijo que la D? Muy bien, William. Muy bien. Esto es algo que sí, de lo que sí se encarga el segundo párrafo. Pero como mi tarea es buscar lo que no, la descarto. Y entonces, ¿qué entre B y C? B y C. ¿Cuáles eran las informaciones que presentaba entonces Wendy García? Wendy García me decía, esto hizo Molina, estas fueron las conclusiones de Molina y estas fueron las conclusiones de Lovelock. En este sentido, ¿qué sí se hace para descartar? Listo. Explicar acerca de los estudios de Lovelock. Sí, el segundo párrafo me explica sobre los estudios de uno de los científicos. Eran dos que estaban como en contraposición, ¿cierto? Listo. Por tanto, vemos que lo que no hace el segundo párrafo es exponer las apreciaciones de James Lovelock. No, aquí no se muestran las apreciaciones de Lovelock, sino de la señorita García, que precisamente la señorita García es la que me explica los estudios de Lovelock. Así las cosas, bueno, y así como ustedes la ven, yo digo, bueno, felicito a Ávila, bien, y de los que me respondieron, parece que el señor Ávila fue el único. O sea, en este caso, si fuese así, entonces él se tendría más puntos. Ustedes saben más o menos cómo, bueno, no sé si lo reconozcan, pero les cuento que a ustedes van a ser calificados en un grupo. Y ustedes, o más bien la asignación del puntaje que el ICFES les da a ustedes, es de acuerdo al comportamiento del grupo. Entonces, si la pregunta resulta o muestra dificultad para el grupo y son pocas las personas que responden correctamente, se les va a dar más puntos. Por ejemplo, en este caso, el señor Ávila, que fue la persona según mi registro, según lo que veo acá, fue la única persona que respondió correctamente la primera. En ese caso, él tendría más puntos y los demás no tendrían ningún punto. Esto es cruel, porque aparte de que tú no respondes, le estás regalando al otro. O sea, si tú no respondiste correctamente, vaya y venga, pero además le estás dando al otro cuando tú no respondes correctamente. Entonces, digamos que esto también nos sirve muchísimo para ilustrar la importancia de cada una de las respuestas, ¿no? Y de la importancia de cómo se generan estos razonamientos. Entonces, muy bien, y quiero resaltar acá, mira, tu tarea o la tarea de ustedes era una tarea negativa con respecto al segundo párrafo. Listo. A un pequeño elemento que compone el texto. Espero haber sido clara con esta opción C.
¿Listo? De lo que nos encarga el segundo párrafo es exponer las apreciaciones de James Lovelock. Muy bien, vamos con la siguiente preguntita. La preguntita entonces dice, ay, a ver, ya habíamos identificado, ¿cierto? Ya las habíamos reconocido, según el Díganme la razón de que Molina identifica los nocivos que son. Ah, ya me acordé, esto estaba por acá. Entonces, 2 años después del estudio del señor Lovelock, que nos está exponiendo la señorita García, 2 años después, Molina y Rowland señalaron que cuando estos gases se descomponen en la estratosfera, producen radicales que destruyen el ozono catalíticamente de forma eficaz. Vamos a ver entonces, de acuerdo a esa pista explícita, qué podemos inferir con respecto a la razón de que se identificaron esos, lo nocivo que son para esto. Entonces dice como tal la oración que nos ubica. Según el texto, en los años 70, los gases usados desde la década de los 30 no afectaban la capa de ozono. ¿Eso quién lo decía? El señor Lovelock. Pero en el 74, 4 años después, Molina identifica lo nocivos que sí son estos gases para la capa de ozono. ¿A qué se debe? ¿Será que se debe a que Lovelock acertó en su medición? En este caso, nos damos cuenta que Lovelock no acertó en su medición. De hecho, fue contrariado por Molina. Por eso no me sirve. ¿O será que se debe, eso que acabamos de leer, se debe a que los gases eran muy recientes y por ello no nocivos? Fíjense ustedes que el estudio de Molina y el estudio de Lovelock son hacia los mismos años 70. Lo que pasa es que analizaron los gases desde los 30, sino que en el caso de Lovelock dice no hacen daño, y en el caso de Molina dice sí hacen daño, pero son para la misma época. Entonces, los gases usados eran muy recientes y por ello no nocivos. No eran recientes. O Molina usó diversas técnicas y fue más preciso. Les pregunto, aquí hay un asunto y es que con respecto a esto, no me está diciendo que él usó diversas técnicas y por eso fue más preciso. Miren, lo único que nos está diciendo es lo que señalaron, que cuando estos gases se descomponen, producen radicales. Pero no me está diciendo la forma en que llegó a esa conclusión. Otra cosa es que sí me dice que después el área de la ciencia atmosférica sí utiliza nuevas y sofisticadas herramientas, pero eso es muy distinto a la información que estamos analizando. ¿Sí? Es después de lo que generó la ciencia y la actividad atmosférica, bueno, esta ciencia atmosférica. Entonces, en este caso, no me permite decir la parte, lo explícito, que él usó diversas técnicas y fue más preciso, porque es que, pila, señor lector, su merced está haciendo las afirmaciones de acuerdo a lo que se ve en el texto, no de acuerdo a lo que yo interpreto. Y en el texto no me está manifestando ni lo más mínimo de que usó diversas técnicas para llegar a esa conclusión de que sí era más nocivo. Por algo, entonces me queda que esto se debe a que él él identificó propiedades en los gases nocivos. Así suene redundante, es la única afirmación que me queda y que completa entonces aquello que estoy identificando en la primera parte. Según el texto, en estos años, en los años 70, los gases usados desde la década de los 30 no afectaban la capa de ozono, pero en el 74 Molina identifica que sí son nocivos. ¿A qué se debe? A que él identificó estas propiedades. Identificó las propiedades, ya, me sirvió. Entonces, en este caso, la opción D es la respuesta correcta. ¿Listo? Esta es la segunda. 2D. Bien, Elmer. Vea, esta estaba, yo también hubiera dado bastante con la C, pero precisamente por eso que les estoy diciendo, mucho cuidado precisamente con el uso o con lo que vemos de estas partes. ¿Por qué? Porque la información que está aquí refiere como tal a lo que es el área del conocimiento mucho tiempo después, ¿sí? De que se generó ese resultado por parte de Molina y esto como impulsó a la ciencia atmosférica. Eso es a lo que va el texto. Entonces, por eso no podemos, aquí estamos, en el caso de la C, relaciona una información con otra información, pero no me lleva como tal a la respuesta. Entonces, es la D. Y en el caso de la siguiente, de acuerdo con el contenido del texto, que sí se puede afirmar.
sea, está, mejor dicho, muy abierta, tengo que tener todo el contenido muy claro, ya más o menos lo analizamos, vamos a ver que sí se puede afirmar. Y entonces les pregunto, señores lectores, ¿será que podemos afirmar que Molina y Rowland contradijeron las investigaciones de Lovelock? Parece, a ver. Tres. Bueno, vamos a ver. O, bueno, aquí, mírense la B. ¿O será que ustedes solamente van a mirar lo que sí se puede decir? Lo que sí se puede decir del texto, adecuado a afirmar, adecuado a inferir, adecuado a concluir, adecuado a decir, cualquiera de estas les lleva a usted lo mismo. Díganme lo que sí se puede mencionar. Escoja la idea que sí surge del texto. Y entonces será que, ay, Juana chica, es que aquí ya vamos viendo, ¿no? Vamos matizando, porque si se fija, García es una investigadora del centro fundado por Rowland. El centro fue fundado por Mario Molina. La otra cosa es que Rowland y Molina trabajaron juntos, pero el centro no fue fundado por Rowland. ¿O será que sí Fueron puedo decir? investigadores. Exacto, fue uno de los investigadores, más no quien fundó. ¿O será que puedo decir que los estudios de Lovelock impulsaron la ciencia atmosférica? ¿Lovelock? ¿Quién impulsó la ciencia atmosférica? ¿Quién impulsó la ciencia atmosférica? ¿Molina, Rowland, Lovelock? ¿Cuál de estos tres? Roland. Lovelock. Rowland y Molina. Molina, ¿se acuerdan? Molina y Rowland investigaron esto y esto dio origen a este protocolo y la ciencia como tal, la ciencia atmosférica. Molina y Rowland investigaron esto. Entonces, no puedo decir que los estudios de Lovelock, que fue el que se equivocó, impulsaron la ciencia atmosférica. ¿Mm? Por eso no me sirve. Entonces, Lovelock no impulsó la ciencia atmosférica. Lovelock, ¿se acuerdan cuáles fueron los resultados según la señorita García que nos decía, nos exponía? No, mire, lo que pasa es que Lovelock se equivocó en las mediciones y esto es lo que contradijo Molina. ¿Mm? O la ciencia atmosférica produce y requiere instrumentos sencillos, nada que ver. De hecho, al final nos dice, son instrumentos sofisticados. Nada, me queda como afirmación. Sí puedo decir que Molina y Rowland contradijeron las investigaciones de Lovelock. ¿De dónde yo saco esto? Precisamente de lo que la señorita Wendy García me explica en este segundo párrafo. Y me explicaba, mire, es que el señor Mario Molina en su estudio identificó estos daños que hace el CFC en la capa de ozono. Y luego me dice, el señor Lovelock dijo que a los 70s estos gases no afectaban el medio ambiente. Dijo a los 70, pero pues sí. Ahí precisamente me lo muestra al final. Entonces, la respuesta es la A de esta. Y terminamos ahí, vamos a ver la última porque esa todavía tengo mi duda, no he mirado bien. Entonces, un posible orden para resumir el texto sería, ¿qué hace primero el texto? Primero, bueno, descartemos de una vez por inicio. Estamos buscando un orden, ¿cierto? Entonces, no nos presenta primero una problemática, ni nos habla de la actualidad. ¿Qué hace primero? Primero hace su presentación. Una presentación de los investigadores, muy bien. Entonces, presentación del investigador y presentación del investigador. Básicamente, póngale cuidado, nuestro dilema está entre o estudios o problemática. ¿Qué se presenta primero? ¿Los estudios o la problemática? ¿Cierto? De resto está igual. Entonces, analicemos acá. ¿Qué se presenta primero? Esto. La problemática.
Para la ingeniera del centro, el estudio ha sido vital. El estudio ha sido vital, oh my God. Parece que es... Mírelo, mírelo. El estudio ha sido vital. Nos presenta en qué consistió el estudio de cada uno. Mire, dice García, y nos cuenta en qué consistieron los estudios. ¿Cuál fue luego la problemática? Que 2 años después, uno contradice al otro. Y esto que produjo el conocimiento de la ciencia atmosférica. Entonces, y luego ya me habla de la actualidad, miren. Entonces, primero que todo es la presentación de los estudios de cada uno y luego la problemática que se generó. Uy, es la B. Yo estaba todavía dudosa con esto, estaba mirándola. Entonces, ya, corroboradísimo. La opción de la última es la opción B, la respuesta correcta. A ver cómo nos fue. Chismoseo, chismoseo. Creo que a William le quedó bien en este caso. Muy bien. Ah, sí, William. Ya vi la respuesta. ¿Listo? Entonces aquí ya como acabamos de ver, fue como un pequeño detalle que nos hizo evidenciar acá. Primero nos presenta en qué consiste el estudio de cada uno para luego decir uno contradice al otro. Y ahí está la problemática. Bueno, ahora, les pregunto, compañeros y compañeras de aprendizaje, hasta aquí. ¿Ha sido clara la explicación? ¿Ha sido clara la dinámica? Cuéntenme. ¿Qué tipo de texto es este? Si la intención es esta, ¿me pueden decir el tipo de texto? Expositivo, profe. Muy bien, informativo expositivo, un texto netamente objetivo, que no tiene opinión del autor y que responde al cómo, cuándo, dónde suceden las cosas, ¿sí ven? Ahí ya está toda la estructura de estos textos, solo identificando la intención. Muy bien. Bueno, ¿preparados para la siguiente? Vamos a seguir practicando. Este es chévere, este me los va a poner a pensar. 1, 2, 3 preguntas. ¿Listo? 3 preguntas. Bueno, hagamos el ejercicio. A ver, ¿qué nos están preguntando? Como para que no digan que es que uno es malo. Recuerden, identificaremos nuestra tarea primero, pero para prepararnos al momento de la lectura. No es que solo busquemos la tarea, sino que vayamos entendiendo precisamente o permitiendo a nuestra comprensión a recoger los elementos explícitos para dar respuesta a esto. Entonces, primero que todo me dice, en la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que. Vamos a ver en efecto a qué refiere esa palabra ahora, qué momento como tal, pero pilas, mucho cuidado con eso. Solamente voy a decir eso. Siguiente, las dos partes, bueno, como tal, ¿qué tipo de relación tienen las dos partes que componen el texto? Entonces, este texto, miren, 2 partes. Bueno, aquí nos está mostrando como una, es un texto súper grande, pero como tal, aquí se divide la otra parte. Esto es la otra parte, ¿listo? Aquí se los pongo. Cerca de 5 años después, abre paso a la otra parte del texto. Bien, se los estoy poniendo ahí. Y me van a decir ustedes qué tipo de relación se da entre esas dos, ¿listo? Y por último, digamos, ¿qué forma este texto parte de qué? ¿De dónde sacamos esto? Pues no se les olvide, miren las referencias, el contenido mismo del texto, la intención, es lo que nos permite reconocer entonces a qué forma parte el texto. ¿Listo? ¿O cómo le podemos atribuir? Listo. Entonces, por favor, reconozcamos aquí, analicemos el texto. Vamos a dar un espacio de 6 minuticos. 53. Esperemos hasta las 9. 7 minuticos hasta las 9, ¿listo? Estoy atenta a cualquier pregunta, cualquier inquietud. Hasta las 9 vamos a responder a estas 3 preguntas. Listo, muchas gracias. Ay, mira,
Ya, ahora sí. Listo, Elmer, muchas gracias. Ya, William, bien, gracias. Él me envió respuestas en la tercera. Vamos a ver, sí, en efecto, son estas, muy bien. A ver, las otras compañeras. Somos 9 aquí. Vamos a esperar. Ávila, Elmer, me faltan las respuestas de César, de Edwin, hola Edwin, de Juan Manuel y de William. Ya no está Joana lastimosamente. Entonces, bueno, espero sus respuestas para que podamos socializar, que ustedes puedan, pues, alcancen a terminar. Vamos a dar espacio a esta socialización de estas 3 respuestas y a ver cómo es que el autor del texto desarrolla aquí el contenido. ¿Listo? Teniendo en cuenta que siempre vamos a trabajar esta intención y estrategia en cualquier contenido textual. Entonces, no encuentro mi texto. Ya tengo la de Elmer, la de William. Ya nos pasamos 3 minutitos. Yo no quiero ser cansona, sino que realmente todo el tiempo les va a servir mucho trabajarlo, porque pues allá no podemos dedicarnos un montón a analizar cada texto. Por eso les digo, el texto analícelo desde estos 2 elementos fundamentales y ya se nos queda más fácil. Listo, señorito Ávila. Señorito. Muy bien, aquí ya tenemos entonces esta respuesta. Vámonos ahora. Listo, César, gracias. Aquí ya estamos entonces con esto. Bien, nos fuimos. Gracias, Edwin. Gracias, César. No sé, pero en esta me parecían que todas son las... Bueno, vamos a ver cómo es el asunto. Entonces aquí, con estas afirmaciones, estas conclusiones que podemos establecer a partir de los textos, del texto leído. Entonces, compañeros, ¿quién es el autor de este texto? El autor se llama Winston Churchill. El señor Winston Churchill. Bueno, este texto es bien interesante, ¿saben? Porque es un texto de carácter expositivo. Es decir, miren ustedes aquí en la referencia, vean, no se les olvide la lectura de los paratextos. Ustedes se pudieron dar cuenta que yo me daba cuenta, me fijaba en el título y en la referencia en un principio. Estos son los paratextos. Estos ayudan a construir el sentido. Entonces, en este caso, este texto titulado The Second World War, ¿sí?, que en inglés significa la Segunda Guerra Mundial, el segundo volumen, ¿cierto? Está escrito este pequeño fragmento por el señor Winston Churchill. Aquí, recordando, ¿quién fue Winston Churchill? Básicamente, Winston Churchill fue quien asumió el mando de Inglaterra cuando Alemania se hizo muy fuerte y prácticamente, digamos que ya fue ganando por medio de la fuerza casi a toda Europa. Entonces fue prácticamente todo este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la cual Churchill gobernó a Inglaterra. Entonces, este pequeño fragmento como tal es una narración del señor Churchill desde su perspectiva. Fíjense que el autor Churchill divide el texto en 2 partes, a pesar de que es un párrafo completote. En este caso yo no se los dividí, pero les puse a ustedes, miren, esta es la división. El señor Churchill entonces trata este texto a partir de 2 ideas. Lo que me cuenta en este momento, el tal ahora, y luego lo que me cuenta lo que pasa después. Ahora, dice, finalmente la furia de la tormenta que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida, estalló sobre nosotros. Nos está diciendo, entonces, ahora nos está diciendo, en este momento, todo cayó sobre nosotros. Nos dice, 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en el primer combate de las más despiadadas guerras que jamás se haya registrado. Con esto refiriéndose como tal a la Segunda Guerra Mundial. Si pilas que aquí cuando dice, la furia de la tormenta estalló sobre nosotros, miren que lo que está entre comas yo lo omito. ¿Por qué? Porque es una aclaración. No es necesario tenerla tan presente. Pero esta es la idea. Ahora la furia de la tormenta estalló sobre nosotros. Lo que está entre
como se pueden dar cuenta, lo que está entre comitas, yo lo elimino. No es que no importe, simple y sencillamente lo que pasa es que, pues sí importa, por supuesto, pero la puedo omitir para continuar la lectura. Entonces dice, ahora, la furia de la tormenta estalló sobre nosotros. Eso de que la furia de la tormenta estalló es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es cuando se remite a otro elemento para dar a entender una relación. Entonces, como tal, la furia de la tormenta refiere que la guerra estalló, ¿sí? A eso refiere metafóricamente. Y entonces ahora sí nos dice, estas 4 o 5 millones se encontraban en el primer combate de la guerra más despiadada. ¿Cuál es esa guerra más despiadada? Pues la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos está diciendo lo que pasó en ese momento cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Este primer párrafo nos habla de cómo se desató la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me dice, ¿qué pasó en una semana? En una semana, para podernos decir lo que pasó en ese momento, nos cuenta por pedazos. En una semana, el frente en Francia estaba prácticamente derrotado. Mire, en 3 semanas, cuando Hitler fue avanzando, el famoso ejército francés iba a colapsar. Estábamos así desarmados en toda Europa. Entonces aquí sigue manifestando. Luego, en 6 semanas, ¿cierto? En una semana esto, en 3 semanas esto. En 6 semanas, ¿qué pasó? Nos íbamos a encontrar solo, casi desarmados con Alemania, Italia triunfantes. Y entonces fue en medio de estos escenarios que inicié mis labores como primer ministro. Sí, que él está haciendo una narración en primera persona para contarnos su propia experiencia en la Segunda Guerra Mundial como primer ministro de uno de los países protagonistas. Por eso la importancia aquí de Winston Churchill y su narración para complementar este texto que me habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces continúa aquí la lectura, ¿no? Entonces me dice, fue aquí cuando me encaminé a llevar a cabo esta labor. ¿Listo? Bien, ahora sí. Miren cómo hace el autor entonces para mostrarnos qué pasó en ese momento, donde se empezó a mostrar o a trabajar como primer ministro. En una semana, en 2 semanas, nos narra lo que pasó cada 3 semanas. Ahora, cerca de 5 años después del estar en todo ese momento, cerca de 5 años después de que se desató, o sea, el siguiente párrafo nos está mostrando el momento en que todo termina. Entonces, cerca de 5 años después fue posible tener una perspectiva más favorable de las circunstancias. Entonces, la primera idea desarrollada es que se desató la guerra sobre nosotros. La segunda idea es que ya todo está más tranquilo, ¿cierto? Y ahora nos dice, miren, Italia había sido conquistada y Mussolini asesinado. Cada una de las oraciones nos está diciendo, el ejército alemán se había rendido. ¿Qué más pasó? ¿Qué es más hizo favorable? Ay, pues que Hitler también se había suicidado, también ¿qué fue favorable? Entonces habla, dice, hubo capturas, cerca de 3 millones de soldados alemanes fueron capturados. Bueno, aquí nos muestra entonces esa parte positiva. Francia había sido liberada, o sea, la forma, o más bien, la parte favorable de esas circunstancias que nos estaba mostrando precisamente en esa primera parte de la segunda idea que se está desarrollando. ¿Listo? Y entonces dice, el contraste era definitivamente extraordinario. ¿Cuál contraste? Mira, pues el que te mostró desde lo que pasó al inicio y lo que pasó al final. ¿Listo? El camino seguido es que en estos 5 años fue difícil, largo, peligroso y bueno, aquí nos termina de contar. Como tal, póngale cuidado, para podernos exponer sobre la Segunda Guerra Mundial, el señor Winston Churchill hace una narración. Para realizar su narración, el señor Winston Churchill establece un contraste entre lo que pasó cuando se desató la Segunda Guerra Mundial y entre lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Es un contraste entre 2 ideas, entre el inicio y el final. Eso es lo que está pasando acá. Y entonces, por eso, ¿por qué yo me detuve tanto en esto? Bueno, primero que todo, antes de irnos a las preguntas, primero que todo, ¿qué quiere hacer el señor Churchill? Contar la historia de su perspectiva con respecto al inicio y al final de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y cómo lo hace? Es decir, la estrategia establece un contraste entre, establece un contraste entre el inicio y el final. Listo. Esa es la intención del autor. Ahora sí, ¿por qué me detuve? Precisamente porque, lastimosamente, ustedes pusieron la mayoría que la primera era la A y no es la A. ¿Por qué? Dicen ustedes, él ahora refiere al momento en que el autor empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia. Sí, sí, así lo dice la parte. Pero, señores lectores, ese ahora, o más bien, ¿cuál es el combate más despiadado de la historia? Pues la Segunda Guerra Mundial. El ahora refiere al inicio de la Segunda Guerra Mundial, no solamente al combate más despiadado de la historia, que porque es que así está en el texto, compañeros. Pilas ustedes, que es que fíjense ustedes que así les hagan una pregunta explícita donde usted tiene que ir a la parte de reconocer. Esta pregunta explícita está intentando reconocer si usted está relacionando las ideas, si está relacionando la estrategia del autor entre un inicio y un desenlace. Y precisamente, si usted escogió la A, simplemente se está yendo a la parte explícita que dice la batalla más despiadada de la historia, más no está reconociendo que el autor está hablando de un inicio y un desenlace, un contraste. Por eso, si su merced puso la opción A, simple y sencillamente se está fijando en lo que está escrito, más no en el sentido de la articulación del texto. Esta pregunta, a pesar de que es literal, le está evaluando si su merced como lector reconoció cómo está funcionando la unión de ideas, la relación. Por eso la A no sirve, aunque muchos digamos, profe, pero es que está ahí evidente, no hay que me dice que que aquí se desató el primer combate de la historia. Bueno, mentiras, el combate más despiadado de las guerras que jamás haya registrado. Y eso me permite decir entonces la A. Y por eso yo le digo pilas, porque es que a usted le están diciendo, dígame, ¿a qué se refiere? Dice, la palabra ahora se refiere al momento en que. Al momento en que no es que él empiece a escribir sobre esta batalla. Además, esto de que empiece a escribir es lo que menos me sirve, sino más bien al momento en que él narra el inicio de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se desata. Por eso no me sirve la A. Según lo que vemos acá, entonces ya que no nos sirvió la A, señores lectores, y de acuerdo a que yo estoy analizando aquí la relación entre un antes y un después, ¿dónde se encuentra la respuesta correcta? ¿B, C o D? A ver, ¿quién está atento? William. William está ahí presente. ¿Quién más? ¿B, C o D? ¿Quién más me responde? Porque es que la A no fue. Estoy pensando, profe. La profe es como impaciente, perdón. La D. Oh my God. ¿Será la D? ¿Será la C? ¿Será la B? Listo, aquí me dicen que la D. Vamos a ver precisamente cuál afirmación nos permite reconocer precisamente esa relación de ideas que el señor Churchill, que es el autor del texto, establece en su estructura. Y esto es lo bonito de este análisis textual. Y es precisamente cómo yo reconozco esa estrategia. Esto es un reconocimiento de la estrategia y de la relación de ideas que el señor establece. Entonces, bueno, dejé pensar. Edwin me dice que la sé. Vamos a ver. ¿Será entonces que en la primera frase del texto, la palabra ahora refiere al momento en que se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial? Pilas, porque recuerden, la palabra ahora, ¿qué hace? Ahora, finalmente, esa furia de la tormenta estalló. De manera metafórica nos está diciendo, ahora estalló la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que nos quiere decir como tal. No es que se haya desatado una tormenta en él. Si su merced escogió, en este caso la C, está confundiendo la metáfora. Estamos confundiendo la metáfora porque no es que literalmente se haya desatado una tormenta de lluvia en medio de la Segunda Guerra, no, sino que se desató la tormenta, en la forma metafórica de decir, y qué pena la expresión, pero se estalló el mierdero. Perdón lo que acabo de decir, pero creo que la forma más clara de enunciar
esta metáfora que está manifestando el autor. Entonces, escoger la opción C no nos sirve como respuesta. Mientras que la opción, en este caso, ay, qué pena con esas expresiones, Ala, no es la intención ser grosera. Entonces, en este caso, Tranquila. ahora está refiriendo a ese inicio, se estalló la Segunda Guerra Mundial, por eso es la D. Inicia la Segunda Guerra Mundial 5 años antes de la victoria de los aliados. Miren que esto además completa el contraste. 5 años antes, completamente. Ahora se estalló la Segunda Guerra Mundial. Y mire por qué lo dice, porque 5 años antes, pues si aquí nos dice que 5 años después de ese ahora, pues entonces puedo decir, por ende, que 5 años antes de que se acabara. Entonces, por eso nos sirve en este caso la opción D como respuesta, refiriéndonos a la relación de ideas que se muestra. Miren que en este caso, aquí también me presenta sobre esa relación que se establece. O sea, en la primera, así no sean explícitos, si me hacen una pregunta con respecto a la relación a partir de los conectores, ahora, durante, después, ¿cierto? Ahora aquí me hacen una pregunta también sobre la relación. Díganme, ¿cuál es la relación de las dos partes? Nosotros ya vimos la relación de las dos partes, que es esta. Y esta es una relación de contraste, donde se habla del inicio de la guerra y el después que finaliza la guerra, después de la guerra. Entonces, ¿qué tipo de relación es la que vemos acá? Ahora sí voy a chismosear sus respuestas. Esta es la segunda, ¿no? A, D, B, D, D. ¿Qué contrastes será? Entonces, dicen, de dependencia, pues el primero solamente tiene sentido una vez se comprende el significado del segundo, no son dependientes por esa razón, eso solo, nunca, nada, siempre. Miren que su tarea en este caso es una tarea positiva. Dígame, ¿cuál es la relación de las dos partes del texto? Y si su tarea es positiva, las palabras que generalizan suelen ser para descartar, para desechar, porque pues muchas generalizaciones no funcionan. Entonces, parece que esta nos sirve, vamos a ver. Bueno, en este caso no nos sirve. Para mí ahí es la D. Listo, ahí yo Complementariedad. listo, bien. Descartaron ustedes también en general la C, contradicción, pues los hechos expuestos en el segundo desmienten. Listo, muy bien, descartada, porque no se desmiente. Entonces, o B o C, o B o D, perdón, fue lo que vi. Será entonces oposición, pues el primer párrafo contiene la antítesis. No, definitivamente no hay oposición por antítesis o tesis. Se complementan el segundo párrafo y el desarrollo de los eventos descritos en el primero. Muy bien, ahí está la relación que vimos, incluso con la pregunta de la hora, ¿cierto? Y bueno, esta también es, a ver, ¿cómo les fue con esta? La última. Me dicen, pero también me dicen que si la D o la C. Ahí está entre la A y la D. O sea, tengo la... Bueno, bien, vamos a ver. La A B y o la D. C no. Bueno, primero que todo, ¿qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de texto será este? Vea que mire, yo les quiero manifestar lo siguiente, ¿saben? Y es que para lograr... Muy bien, esto es algo muy importante, porque si te fijas, es un texto expositivo, es un texto que nos está transmitiendo un saber y un conocimiento, pero ¿cómo lo hace? Contando una historia. Esto es muy bonito reconocer que hay intenciones más importantes en los textos y hay intenciones más pequeñas. Las pequeñas son las estrategias y las grandes son las principales. La intención principal es exponernos un conocimiento. Sí, ya lo vimos. ¿Cuál es el conocimiento? Contarnos de primera mano cómo fue el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo lo logra? Contándolo en primera persona, desde su propia experiencia. Esa es la estrategia, una narración. Ahora bien, a partir de esto, entonces, sabiendo que es un texto expositivo, un texto que nos está transmitiendo un saber, que esto lo reconocemos precisamente en su referencia. Miren, es un texto expositivo, nos habla de la Segunda Guerra Mundial, forma parte de unos volúmenes, miren ustedes. Entonces, y al ser expositivo, entonces, ¿qué puedo decir? Forma parte de una disertación, vamos a la D, voy a mirar la D.
forma parte de una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas que usa como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Entonces les pregunto primero que todo, ¿la Segunda Guerra Mundial es apenas un ejemplo o es el tema central? El tema central. Es el tema, ay, como chica, se me fue. Es el tema central. Listo. Entonces, aquí ya no nos sirve. Primero. Segundo, ¿qué dice? Es una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas. ¿Se acuerdan que él solamente nos está exponiendo un conocimiento? No nos quiere convencer sobre nada. Entonces, no es argumentativo, no nos quiere convencer. Entonces es más bien una introducción a un estudio histórico. Si ven que la A sí muestra lo expositivo del texto. La introducción a un estudio histórico basado en experiencias personales del autor sobre la Segunda Guerra Mundial. Ay, vea, no he leído yo esa parte, pero reconoce eso que reconocimos en nuestra estrategia, ¿cierto? Y es que es un texto expositivo que se basa en una narración. ¿Sí ven o no ven? Muy bien, esta es la A, compañeros y compañeras. Entonces, en este caso, a ver, les pregunto, ¿cómo se sintieron ustedes con estos textos y estos trabajos? Miren, apenas trabajamos unos texticos, aquí yo les tengo hartos para trabajar. Mírenlos acá. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cómo vieron ustedes el asunto del reconocimiento de la intención y la estrategia en los textos? ¿Evidencian que es posible o es muy difícil? Cuéntenme ustedes. Es posible, profe. Solo es de analizar. Muy bien, esa es tu capacidad principal, es la que más estás mostrando acá, tu capacidad de análisis. Y precisamente, mira que a veces nosotros nos complicamos mucho con digamos que a veces, cuando vemos párrafos, yo no sé si les pasa, a mí a veces me pasa, y es que cuando vamos a responder, muchas veces al ver párrafos tan grandotes nos das como pereza, y ya inmediatamente nuestra mente como que, ay, no quiero leer esto. Les voy a dar entonces una herramienta para que trabajemos estos textos continuos, precisamente textos continuos, y principalmente el trabajo en textos de carácter expositivo y argumentativo. ¿Cuál es la herramienta para leer estos textos continuos que muchas veces a nosotros nos cansan un poco en su lectura, pero que tenemos que practicar a leer bien, porque es que esto que estamos practicando acá no solamente me les va a servir a ustedes para el examen, ¿sí? Sino para, no solamente para la lectura crítica, sino para el examen. Y no solo para el examen, sino para su futura profesión como subintendente. Entonces, en este caso, tenemos nuestro texto, ¿cierto? Bueno, no tanto con este. Vámonos con el del señor Churchill. Entonces, ¿cuál es el tip? Su merced, fíjese en la primera oración de cada párrafo. Insisto, yo aquí, yo esto lo pongo en rosadito. Fíjense en la primera oración de cada párrafo. En la primera oración de cada párrafo se encuentra aquello. En la primera oración de cada párrafo se encuentra aquello que se va a desarrollar en el texto. Más bien, en ese párrafo. La primera oración del párrafo contiene la idea central que se va a desarrollar. Por ejemplo, ¿cuál era la primera idea? Ahora la furia de la tormenta estalló sobre nosotros. Metafóricamente, ahora se estalló la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿cómo hace el autor para explicarnos esa forma en que se estalla, o la manera en que se estalla la Segunda Guerra Mundial? Bueno, nos empieza a mencionar cada una de las semanas, el transcurso temporal. Listo. Entonces, para desarrollar esa idea, se genera una pequeña estrategia. ¿Cuál es el punto acá que les quiero decir a ustedes, señores lectores? Fíjense en la primera idea. La primera idea nos dice, mire, de aquí le voy a hablar sobre esto. Y luego, las siguientes ideas que se desarrollan, es decir, lo que se encuentra en cada oración. ¿Cuáles son las oraciones? Las que van de punto a punto. Cada oración
gira en torno a esa primera idea planteada. Mire, siguiente oración, en una semana tal cosa, en una semana tal cosa, luego me siguen manifestando, en 3 semanas tal otra. Esta oración, esto que va de punto a punto, constituye el desarrollo de esa idea enunciada en la primera parte del párrafo. Entonces, ¿cuál es el tip? De nuevo, si su merced ve que eso lo atiborra, tranquilo. Fíjese en la primera idea de la oración, perdón, la primera oración del párrafo. ¿Cuál es la oración? La que va de punto a punto. Fíjese en esa primera oración, identifique cuál es el sentido de esa oración. Y a partir de ello usted se dará cuenta que las siguientes oraciones que componen el párrafo van a desarrollar esa primera idea del párrafo. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, aquí, siguiente idea a desarrollar. ¿Cuál era la siguiente idea? No, pues que 5 años después ya la cosa estaba más clara. ¿Y cómo la desarrolla? Pues me dice, no, mire, este señor se murió, el ejército alemán se rindió, Hitler se suicidó. Entonces, de esta forma es que se ayuda a desarrollar esa siguiente idea. Esto se llama en los textos cualquiera la secuencia narrativa. Si usted se fija, fíjese, usted haga el ejercicio. Vea un texto de 4 párrafos. Si su merced analiza la primera oración de cada párrafo, si usted analiza la primera oración de cada párrafo, se va a dar cuenta que la primera oración de este párrafo coincide el hilo con la siguiente oración inicial del segundo párrafo. Y usted se va a dar cuenta que esto va a coincidir con la primera oración del tercer párrafo, para coincidir al final con la primera oración del cuarto párrafo. Entonces, esta es la secuencia narrativa. Si de pronto a su merced le cogió la noche leyendo, y es que, ay, Dios mío, yo ya no sé qué hacer, fíjense en la primera oración de cada párrafo y ahí más o menos su merced ayuda a construir la secuencia narrativa, y luego es más fácil identificar cuál es la estrategia pequeñita para desarrollar cada una de esas ideas. Vean cómo se hacen como unas subestrategias para desarrollar una idea secundaria o una idea que se manifiesta en cada párrafo. Y así ustedes no se me van a atiborrar ni van a pensar que todo lo que se manifiesta en el párrafo todo es súper importante, sino que se empieza a discriminar. Mire, esta es la idea central. Para sustentar esta idea me presenta un ejemplo. Para sustentar esta idea me presenta un datico. Para sustentar esta idea me organiza secuencialmente. Para sustentar esa idea me cuenta una pequeña historia. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que nos sirve para distinguir intención y estrategia comunicativa. No tanto intención y estrategia, sino más bien, en el caso de la lectura de estos párrafotes grandotes que a veces nos cansan un poquito la cabeza, nos ayuda entonces a que no nos asustemos, sino que más bien identifiquemos ideas centrales de cada uno de los párrafos y ver cómo es que se desarrolla. Entonces, esto se los manifiesto como estrategia, de pronto como tipcito, para las siguientes, pues para nuestras siguientes prácticas. Espero que hayan muchas más, y también para cuando su merced se atreva también a coger, buscar y practicar un poquitico más de este asunto. ¿Listo? Entonces, lectores y lectoras, miren, se me fue ya la pantalla aquí en el computador, pero pues sigo conectada con mi celular. Entonces ya aquí se me fue. Bueno, como tal, yo les agradezco, me voy a conectar aquí con mi cámara del celular. Entonces, les agradezco mucho su participación, su comprensión, la disposición, y pues no sé si de pronto tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento que podamos resolver en este instante. Por mi parte, no. Bueno, pero hasta el momento todo quedó claro, lo que trabajamos, lo que hicimos, las dinámicas. Ya van a ver que todo se relaciona con lo mismo. Espero que les haya de verdad quedado muy claro el asunto. Si tienen preguntas, cuestionamientos, y de pronto ustedes dicen, uy, no, profe, mire, yo miré esta pregunta, me pareció tan difícil, yo no sé si me puede ayudar. Con todo el gusto del mundo, aquí estamos para que también
demos espacios a socialización. Si ustedes se encuentran en medio de sus búsquedas aspectos complejos, con mucho gusto los trataremos en clase a ver si es posible solucionarnos. Todo se puede solucionar, entonces estoy segura que sí. Entonces, nada, estaremos muy atentos a cualquier inquietud, recomendación, por favor. Más participación, suéltense un poquito más, que aquí yo no muerdo, ni regaño, ni mucho menos. ¿Listo? Entonces, por favor, estén muy atentos y muchísimas gracias por su participación. ¿Listo? Ay, me agrada mucho, Edwin, qué bueno que les haya gustado. Profe, recordémosle un momentico a los muchachos, digamos, al momento de abordar una pregunta, ¿cuáles son las técnicas que primero tenemos que verificar? Por ejemplo, la técnica de verificar si es una tarea positiva o negativa es crucial al momento de responder. Verificar si es una pregunta literal o inferencial. Y cuando sea de texto, pues ahí sí vamos a ver lo que tiene que ver con la intención. Entonces, recordémosle unos truquitos cuando sea una pregunta que tenga que ver con lectura. Bueno, principalmente, como decimos, las preguntas requieren otro nivel de comprensión. Y así como está mencionando Álvaro, nos sirve, nos conviene reconocer, en principio, a qué va tu pregunta. Si va a reconocer un elemento particular del texto o general del texto. Como bien dice Álvaro, en cada pregunta se está evaluando un nivel de lectura, pero imagínate que, por ejemplo, en el caso en el que analizamos el de la palabra ahora, que fue la que más nos causó escozor acá, parece una pregunta literal que se fija en una parte, pero realmente estaba analizando y evaluándote como lector si reconociste relación. Entonces, como así la pregunta muchas veces parezca literal, me está evaluando mi nivel de lectura inferencial. Entonces, de pronto, no nos compliquemos de pronto tanto con reconocer qué nivel de lectura me está evaluando, ¿sabes? Yo creo que después de todo este asunto me di cuenta que no se trata de pronto de enfatizar qué nivel me está evaluando, sino más bien con respecto a qué es que yo tengo que realizar la afirmación. Entonces decíamos, retomando lo que dice Álvaro, identificar si su tarea es negativa o positiva, si tiene algún elemento de negación, como por ejemplo esta, la de es falso decir que el segundo párrafo se encarga de. Esa era una tarea negativa. Las tareas negativas son aquellas que tienen algún enunciado que niega. Entonces, es falso, es incorrecto, es ilógico, es inadecuado, no es correcto. Y similares indican que tú como lector tienes que escoger aquello que no se puede decir. Listo. Pero si tu tarea es positiva, entonces es adecuado decir, es correcto inferir, es adecuado afirmar, podemos reconocer que, o sea, todas estas afirmaciones que dicen como tal que sí se puede decir, son tareas positivas. Entonces, reconocer si es tarea positiva, si es tarea negativa. Eso como primera clave. Y segunda clave, aparte de reconocer si la tarea es positiva o negativa, con respecto a qué va tu afirmación. Es decir, con respecto a qué vas a escoger o generar ese proceso de pensamiento. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una parte, con respecto a una estrategia, con respecto a un punto va a ser tu análisis, con respecto a unos signos de puntuación, con respecto a un párrafo. Entonces, por ejemplo, podemos identificar una tarea negativa con respecto a una estrategia. Por ejemplo, no es posible afirmar que el autor utiliza el ejemplo para. Eso que yo acabo de decir es una tarea negativa con respecto a una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Me fui. Bueno, profe, es que se corta. Sí, no, se me había olvidado que ya estaba a punto de cortarse. O sea, que eran los compañeros. Ah, sí, aquí estamos entrando. Claro que nadie que eso tan... Listo, ya llegó el César Edwin. Muy bien, gracias. Entonces, veníamos diciendo, reconocer si tu tarea es positiva o negativa y con respecto a qué. Porque hay preguntas que van a la estrategia o hay preguntas que van a lo general, ¿no? Entonces decíamos, hay preguntas que van al tema central. Señor lector, entonces, por ejemplo, ¿es falso decir de la intención del autor qué?
esa es una tarea negativa con respecto ya a la intención comunicativa, a lo general, ya no a lo particular, que era un ejemplito, como lo acababa de decir yo ahorita, sino con respecto a lo general. Entonces, vea, para que todo sea más práctico, su merced simplemente pregúntese, ¿mi tarea es positiva o negativa? ¿Y con respecto a qué? Con eso es suficiente para establecer la interpretación de una pregunta. Y para establecer interpretación a un texto, ¿cuál es la intención principal del autor y cómo logra cumplir su propósito? Intención y estrategia. Con esos elementos, tanto para las preguntas como para los textos, ya nos defendemos. Y ese es nuestro trabajo. ¿Listo? Ese es nuestro trabajo y a partir de ahí empezamos el desarrollo. Bueno, que con respecto al uso de un pronombre, aquí hablamos de los pronombres y ponemos ejemplos y ponemos etcétera. Que con respecto a un signo, a un conector lógico, ¿te acuerdas, Álvaro, que eso es súper importante? Listo, vamos a ver, hablamos de los conectores lógicos, cómo funcionan los conectores. Entonces, precisamente, ahí es cuando ya abrimos expresiones de acuerdo a estos aspectos, pero finalmente créanme que ustedes, en tanto identifiquen la tarea, el tipo de tarea, y en tanto identifiquen con respecto a qué particularmente, ya ahí infieren su tarea y lo principal en la pregunta. Y con respecto a la intención y la estrategia, reconocen lo esencial de los textos. Y ya, insisto, con eso vamos a irlo trabajando poco a poco, ese es nuestro entrenamiento, pero eso es lo esencial. Bueno, profe, una preguntita que pues aún está en mi cabeza. El tema de lo literal, o sea, yo a veces observo caricaturas o algo, literalmente veo como que la respuesta que es, pero ¿cuál es la otra parte diferencial? Entonces, ese es el tema a veces, como por ejemplo el caso de ahorita de que todos escogimos la primera que era el ahora. Sí. Y, o sea, pues, venga. Ese siempre va a ser como el problema mío iniciando en todo. Sí, sí, señor. Sí, tienes toda la razón. Bueno, ese caso de la pregunta de la hora, esa estaba dura porque, pues digamos que si mi pregunta es literal, si mi pregunta es explícita, lo mejor es irme a la parte. Y ustedes hicieron el proceso. Y cuando fueron a la parte, entonces decía, les estaba narrando la historia más despiadada. Entonces, usualmente ese es el proceso en tanto mi pregunta es explícita. Pero, precisamente, me fui dando cuenta también que así te evalúen una parte, muchas veces también a partir de la parte se evalúa el todo. Y ahí es cuando entonces uno también tiene como que entender esto de la siguiente manera. Nosotros hacemos afirmaciones con respecto a las relaciones o a las partes del texto. Entonces, no nos centremos tanto como, ay, no, venga, ¿será que la pregunta es explícita? ¿Será que la pregunta es inferencial? Sino más bien, bueno, aclaramos aquí. Sí hay preguntas netamente explícitas. La que hablamos ahorita es una excepción de esas pocas excepciones a la regla, pero que muchas veces son las excepciones a la regla que hace que uno se confunda más y que también pierda bastantes preguntas más bien, o en otras palabras, que le dé al otro el puntaje que se supone también debería ser para mí. Entonces, con respecto a las preguntas explícitas, sí. Son preguntas que refieren como tal a las partes del texto. Por ejemplo, a las frases, a las oraciones, a las palabras explícitas. Hay preguntas que refieren a eso, como en el caso de la palabra ahora. Pero hay preguntas, como por ejemplo en el caso de la palabra ahora, que refería a un conector lógico. Ahora, durante y después, ahora y después. Entonces, cuando una pregunta es explícita o literal y refiere a un conector lógico, el conector está articulando ideas. Por más que parezca literal, te están evaluando cómo se relacionan, por tanto resulta ser inferencial, así parezca literal. Entonces, en el caso, aquí para aclarar, en el caso de la evaluación de los conectores lógicos, las preguntas parecen literales, pero realmente son inferenciales y te están evaluando relación de ideas. Que eso fue lo que pasó con el ahora y así va a ser muchas veces cuando te digan, ¿cómo funciona la palabra sin embargo?
cómo funciona la palabra pero, cómo funciona la palabra después, cómo funciona el entonces, cómo funciona el luego. Esas palabras son conectores. ¿Y qué hace el conector? Articular ideas. Y ahí ya se cambia la dinámica de la pregunta. Entonces, para aclararte, no todas las preguntas literales refieren a la literalidad. En este caso, cuando en especial refiere a un conector lógico. Primero. Segundo, sí hay preguntas literales que requieren, por supuesto, que su merced vaya a la parte, pero no para todo funciona, como en el caso del texto que acabábamos de leer. ¿Por qué no funciona en ese texto y por qué probablemente no funciona en otros? Porque es que nos estaban haciendo la evaluación de un conector lógico. Y el conector lógico, ¿qué hace? Articula ideas. O sea, tiene en cuenta más parte del texto. Por eso, en ese caso, nosotros decimos, pilas. No es que yo tenga problemas con las y ahí, compañero, te respondo, no es que tú tengas problemas con las preguntas literales, no, sino que hay preguntas literales que refieren a las relaciones de ideas. Y esas preguntas literales suelen ser el reconocimiento de los conectores lógicos. Hay que matizar en esa parte, ¿listo? Pero no quiere decir entonces que si la pregunta me está refiriendo a una parte del texto, analice su merced la siguiente frase, pues entonces ahí sí me toca remitirme al análisis de esa frase que corresponde al texto en una parte, es una pregunta netamente explícita. Entonces, como claridad, son esas preguntas que refieren a la relación de ideas, como las preguntas que refieren a conectores lógicos que parecen literales, explícitas, pero que no son, ¿vale? Pero aún así, no deja de quedar no se deja de lado la importancia del reconocimiento de la pregunta explícita y cómo refiere como tal a una parte que es a la que yo tengo que analizar. Entonces, es la explicación de por qué en el ahora no funcionó, así fuera explícita. ¿Cuál es la explicación? Ay, no, pues que el ahora es un conector lógico que está estableciendo una relación de ideas. ¿Listo? Eso fue lo que pasó ahí. Pero no quiere decir que tu proceso de análisis de aquello explícito, porque hay preguntas que me dicen, señor lector, dígame lo que no se puede decir de esta oración. Pues me toca tener en cuenta la oración, no es que es literal. Señor lector, ¿qué sí se puede afirmar de estos dos puntos? No, pues entonces me toca tener en cuenta los dos puntos, no es que es literal. Entonces ahí eso sí es explícito, es netamente literal, explícito, vamos a la parte. ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí parece literal, pero realmente no es literal, sino inferencial? Pues cuando me preguntan por conector lógico. ¿Listo? Eso es lo que pasó en este caso, compañero, no te me asustes. ¿Alguna otra pregunta? Ahí era como, profe, ahí es como la intención. Entonces, lo literal yo le decía a ellos que más o menos es el decir el qué, me están preguntando el qué, pero aquí están preguntándome el por qué o el para qué utilizo el conector. Entonces ya cambia, el por qué y el para qué, ya me toca razonar y ahí me cambia a una inferencial. Y lo inferencial absorbe un poco lo literal, absorbe porque toca tomar de lo que está ahí para poder interpretarlo, ¿no? Lo que está claro, y es que si te fijas, cuando nosotros escogemos las opciones, todo el tiempo estamos interpretando, bien sea sobre lo literal, inferencial o crítico. La opción que yo escoja está completando una afirmación, y esa afirmación es una inferencia. Entonces, siempre estoy generando afirmaciones, bien sea sobre lo literal, o sea, yo estoy haciendo afirmaciones positivas o negativas sobre las partes, estoy haciendo afirmaciones positivas o negativas sobre todo o gran parte del texto, sobre mi lectura inferencial, o estoy haciendo afirmaciones positivas o negativas sobre mi lectura crítica, sobre relación con otros textos, sobre relación con otros contextos. Pero yo todo el tiempo estoy generando afirmaciones, inferencias sobre aquellos 3 niveles de lectura. Vea cómo es de bonito esto del área de lectura crítica. A mí me encanta realmente, porque es cuando uno demuestra realmente qué tanto comprende o qué tanto no. Y ha sido un reto, esto es un reto de verdad. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento. A ustedes muchísimas gracias. Entonces, que me les vaya muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Álvaro, por la nueva invitación de la semana. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profesor. Igualmente, chaito, pues.